Me convertí en una prostituta emocional, ¿sí? O sea, para Dios, yo me volví como la esposa de Oseas. He tenido la oportunidad de hablar con personas que han trabajado con el satanismo, con todo este tipo de cosas, y ellos lo primero que dicen es eso, que las personas que son de verdad cristianos tienen en su frente, cuando ven en ese aspecto espiritual, tienen en su frente un sello marcado. Me doy cuenta de que mis vacíos no habían sido totalmente llenados por Dios, sino que yo todavía tenía y que estaba con Dios porque yo quería. Y cuando no quería, yo evangelizando borracha, muchacha. Entonces, sí, o sea, de ese tamaño era, ¿no? Empezaron a salir las cuerdas de amor de Dios y esas cuerdas de amor vinieron en forma de mis amigos. Y me miró a los ojos y yo sentí que ahí sentada conmigo no estaba mi mamá. O sea, estaba Dios Padre mirándome y me decía, agradezco no tener una historia perfecta y agradezco poderla contar. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Sanan, hoy con la hermosa Luisa Portilla. Hola, princesa, ¿cómo estás? Súper bien y encantados de tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Súper, yo sé que tienes una historia que nos va a matar. Y la verdad es que, pero de la felicidad obviamente, Puerta, y la verdad es que siempre hablamos, bueno, no siempre, pero muchas veces hablamos de pronto de un antes y un después en Dios. O sea, como que yo antes era una porquería y ahora soy una hermosura en Dios. Pero a veces olvidamos de pronto qué pasa en el medio del camino, ¿no? Aunque obviamente pues nuestra vida continúa, o sea, nuestra vida no ha llegado hasta hoy que vamos a contar la historia, pero también es como qué pasa en esa mitad de cuando decidí escoger el camino de Dios, qué pasa, no sé, a veces decidimos irnos. Entonces, hoy Luisa nos va a estar contando un poco sobre esa mitad del camino de elegir a Dios. Entonces, dale, suelta. bueno, como contexto, yo llego a los pies del Señor a los 14 años, muy jovencita, después de un tiempo de depresión muy difícil, muy duro. Mm, pero el Señor pues me encuentra, yo oigo de Dios, empiezo a escuchar de Dios y eso me empieza a gustar de alguna manera. Entonces, en ese proceso de 14, 15, 16, hasta llegar a la universidad, digamos que me entrego a Dios porque vi que era la única opción de salida, ¿no? O sea, era el único, la única salvación que yo tenía porque ya el otro camino era morirme, porque ya me había intentado suicidar varias veces. Wow. Entonces, digamos que en ese momento llego a Dios y Dios empieza a mostrarme su amor. Yo soy una persona que, pues, su papá no está cerca, mi papá no está cerca mío. Mis papás se divorciaron cuando tenía 10 añitos de edad. Entonces, eso fue muy difícil para mí. Pero, digamos que Dios toma ese rol de padre y empieza a llenar muchos vacíos dentro de mí, ¿no? Entonces eso fue muy bello y fue como un primer encuentro con Dios, porque para mí no hay un solo encuentro con Dios en la vida, uno tiene varios encuentros con Dios dependiendo de lo que necesita, ¿sí? Entonces, en ese momento yo necesitaba un padre y necesitaba alguien que me abrazara, que me viera, que sabía que yo estaba ahí, que estaba aquí por un propósito, que tenía un propósito en esta tierra. Entonces, empiezo con eso y empiezo a caminar con Dios súper firme. Yo empiezo a hacer labores de liderazgo juvenil desde que tengo 15 años. Entonces, me encontré con un cucaracho, niña, siempre hay un cucaracho en nuestras vidas. Uno siempre quiere 5 cucarachos, el marihuano, el que sí, el que te va a llevar a la perdición. Siempre, siempre. Me encontré con ese cucaracho, yo ya había llegado a los pies de Cristo. Gracias a Dios sacó al cucaracho de mi vida. Entonces, Gracias a ya Dios. fue eliminado. El yuguito es igual. Eso, fue mi yuguito desigual, tenía 14 años, el hombre tenía 18, o sea, era una diferencia bastante grande. Em, Era ilegal. sí, era bastante ilegal, además, digamos que tuvo un proceso ahí de abuso sexual con este hombre, o sea, algo muy duro, algo muy difícil. Entonces, pero ahí a los pies de Dios, ¿no? O sea, yo igual sentía que así me hubiera apartado un poco, nunca estaba tan lejos como para decir, ay, no, ya me volví al mundo, No. ya volví otra vez. No, 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 sino que volví otra vez a los pies de Dios, hice compromisos, hice promesas delante de Dios y le dije, apártamelos a todos. Yo ya no quiero ver a ninguno Amén. cerca mío, a ninguno, apártalos. Y así sucedió, o sea, toda mi carrera universitaria yo no estuve andando de Ok. lugar en lugar,
precisamente porque Dios los espantaba, o sea, ellos me hablaban un día y ¡pum! De un momento a otro desaparecían y yo, wow, que viva el ghosting. Y yo sí, porque me han hecho mucho daño, ¿no? Igual Dios se encargó de reparar esas heridas, pero llegó la universidad. Y llegó la universidad y amo la universidad, o sea, a todos mis muchachos les digo siempre que hay que estudiar, ¿sí? O sea, hay que estudiar, es, es una escapatoria, es un aprendizaje para la vida muy importante. Pero cuando yo llego a la universidad encuentro un mundo diferente, nuevo, y yo ya me doy cuenta de que mis vacíos no habían sido totalmente llenados por Dios, sino que yo todavía tenía y que estaba con Dios porque yo quería. Y cuando no quería, No querías. y cuando no era mi deseo, Ok. entonces mi relación con Dios estaba basada en el deseo. Y eso es peligroso. Como en un beneficio. Exacto, exacto. Entonces, porque, a ver, o sea, no podemos ser mentirosos. A veces no queremos estar con Dios. Total. ¿Sí? Y cuando eso pasa, entonces, ¿qué? Nos vamos para el mundo y ajá, y wow. Entonces, ahí en ese punto era donde yo me encontraba. Y entonces empiezo a salir con mis amigos, ya encuentro amigos de todas las razas, colores, tipos, gustos, de todo. Entonces yo ya empiezo a salir con mis amigos, empiezo a viajar con la universidad porque entré al maravilloso equipo de taekwondo de la San Buenaventura. Fue hermoso, gané bastantes medallas, o sea, estuve en ese ámbito deportivo, pero pues el ámbito deportivo es pesado. Sí, entonces ¿Verdad? vamos a la competencia, pero 15 minutos después de la competencia estás mamado, todo lo que quieras, pero llegas allá a la rumba y entonces topa tolondra y dale, pírate el paso. Empieza uno a tomar traguito va, traguito viene. Sí, y yo súper cristiana. Y otra vez, él ahí besado por ti. Exacto, exacto. Yo evangelizando borracha, muchacha. Entonces, sí, o sea, de ese tamaño era, ¿no? Porque uno nunca deja de ser hijo de Dios. O sea, el sello del hijo de Dios siempre va a estar. Así usted esté en el remundo, recontramundo, el sello de Dios nunca se le desaparece. Entonces yo era borracha, evangelizando. Eso, Cristo te ama. Cristo te ama. No llores, Cristo te ama. Entonces, empiezo yo con ese mundo. Y ahorita estaba como retomando un poquito mi historia y en ese tiempo fui muy herida en la iglesia. ¿Ok? Entonces, sumen, ¿no? Yo ya no quería estar con Dios y el lugar en donde me presentaban a Dios se convirtió en un lugar tóxico para mi vida. Y estoy hablando de mi casa, o sea, no estoy hablando de otros lugares, porque en las iglesias hay personas y las personas son imperfectas y hacen daño, ¿sí? Entonces me lastimaron mucho desde muy pequeña en la iglesia y eso se fue como acumulando, acumulando porque yo no hablaba, yo nunca decía nada porque iba a quedar como la zapa, porque XY y personas adultas habían ejercido maltrato sobre mi vida, o sea, estamos hablando de personas que ya contaban con título de pastores. Y no les estoy hablando de los pastores de mi casa porque no, ellos al contrario, ya les contaré Es que que esos no son los que esos estás no, pensando. total que no. Al contrario, esas fueron las personas que me sacaron de donde yo misma me metí. Pero bueno, eh, personas ejerciendo como ese poder, ¿no? Como sobre mi vida, sobre mis talentos, sobre lo que Dios me ha dado. Entonces, muy difícil. Entonces, claro, eso me hace yo apartarme de la iglesia y en ese preciso momento llega el segundo amor de mi vida. ¿Qué es? Sí, mi esposo hoy en día. ¡Ey, súper! Me encanta. Súper era ateo, Sí, es que, era ateo, ok, ok. era ateo el muchacho. Pero entonces, espérate, o sea, hasta ese momento, digamos, vos no te habías vuelto a enamorar así. No, Ah, no, yo andaba por ahí, pues molestaba por ahí con algunos pelados, pero pues hasta que apareció el segundo amor de mi vida, no me di cuenta que es que por ahí habían un poco rondándome, yo ni cuenta me había dado, pero era Dios, o sea, era Dios espantándolos, ¿no? Esa oración él la siguió escuchando, así yo no la siguiera haciendo, ¿sí? Entonces, llega José, mi esposo se llama José, llega José, Eitos a vos en el podcast, próximo invitado. llega José a quererme contagiar de su ateísmo. Y uno diría, no, pues ella se quiere apartar, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a dejar contagiar, pero el sello nunca se quita. Mira, aquí cuando hablas del sello me parece muy importante porque hay personas que uno ve, o sea, uno
siendo cristianas, pues, vemos que hay personas que sí se apartan y pues que obviamente Dios las persigue y tales, pero cuando hablas del sello es porque hubo una verdadera conversión. O sea, hubo un verdadero arrepentimiento, un verdadero encuentro, una verdadera hija de Dios, Sí, que nunca se apartó, o sea, que siempre estuvo allí. Entonces, o sea, quería hacer como esa anotación de que cómo se ve una verdadera conversión. Porque muchas veces decimos como que no, pero es que eso es algo superficial. No, o sea, cuando hay un encuentro verdadero con Dios, se nota. Y tu vida cambia y tu vida gira en torno a Dios, que es el primer amor de Luisa, ¿ok? Porque cuando ella dice que su segundo amor es más, es porque el primero es Dios. eso es Entonces, me parece muy bonito eso de saber que podemos llevar el sello cuando hay una verdadera conversión. exacto. Yo creo que, eh, a pesar de lo que suceda en el mundo, espiritualmente el sello nunca se quita, ¿sí? He tenido la oportunidad de hablar con personas que han trabajado con el satanismo, con todo este tipo de cosas, y ellos lo primero que dicen es eso, que las personas que son de verdad cristianos tienen en su frente, cuando ven en ese aspecto espiritual, tienen en su frente un sello marcado. Wow, qué hermoso. Pues uno dice, uy, tengo la frente marcada. Ajá, exacto. Mire todo es. Ajá, entonces hay un sello en las personas que pues termina uno creyendo que con sacudirlo pues se lo va a quitar y apartarse o estar afuera en el mundo termina siendo como un efecto de sacudirse y tratar de quitárselo, pero eso no va a pasar. Estás marcado. Sí, estás marcado. Además tenemos un Dios fiel, así nosotros seamos infieles. Entonces, ahí cuando llega, como les digo, el segundo amor de mi vida, llega a tratar de mover mi fe, ¿no? A tratar de... Pero yo ya había estudiado, ya llevaba como unos 8 o 9 años en la iglesia, yo ya había estudiado, ya sabía de la Biblia, yo ya sabía evangelizar, era dura la evangelización, no les digo que yo evangelizaba borracha, dígame si para eso no hay que tener habilidad. Claro, hay que tener habilidad, ¿sí? Entonces, el Señor me había dado esos dones y no me los había quitado. O sea, vos ya estabas como que aquí ya nadie me mueve. Exacto. Pero digamos que yo estaba en la cuerda floja, sí, cualquiera diría, no, está estando en la cuerda floja, pues se va por el camino fácil, ¿no? Em, pero entonces yo empiezo a discutir con este hombre acerca de la fe, ¿no? Un hombre que no tiene fe ninguna en nada, pero yo empiezo a meterme con historias bíblicas, a contarle cosas de la Biblia, de Moisés, porque mi esposo por mucho tiempo ha sido tartamudo. Entonces, y antes era peor, ¿no? O sea, antes era mucho peor. Y Dios ha venido haciendo su obra y empezó su obra contándole acerca de Moisés, Wow, qué ¿sí? lindo. Entonces yo empiezo a contarle acerca de Moisés y cada vez que yo hablaba de Dios, estando en la condición que estaba, yo decía, ¿cómo haces para usar esta suciedad? Mm, Porque la conciencia de que uno está sucio, tremendo. por eso yo le digo a todo el mundo, no se enamoren del propósito, no se enamoren de las acciones de las personas, ¿sí? Porque es que las acciones es lo que Dios hace, no lo que nosotros hacemos. No, es que este man tiene un propósito grandísimo y predica y va y hace y hace, eso no es nada. Sí, eso no es nada. Yo en la condición que estaba de pecado, de alcohol, de sexo para allá, sexo viene, sí, de tantas cosas, yo Mi seguía siendo usada. wow, Yo decía, fuerte. y ahí es donde Dios me demuestra y me dice, es que no son los utensilios, porque es que ustedes son simples utensilios. Soy yo, que yo soy el grande, yo soy el que hago. Entonces, empezar un proceso de quebrantamiento junto a mi pecado. Entonces, ahorita pensaba en que me convertí en una prostituta emocional, ¿sí? O sea, para Dios, yo me volví como la esposa de Oseas, Ok. ¿sí? O sea, básicamente la analogía de Oseas y Gomer es una analogía en donde Israel se prostituye y Dios la redime una y otra vez a pesar de su prostitución. Entonces, hay muchas maneras de ejercer la prostitución, o sea, vendemos todo hasta nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y eso fue lo que yo hice. Por aprobación de otros, vendí mi primogenitura, por agradar, por estar en espacios, pero siempre llegaba alguien alrededor y me decía, ¿sabes? Vos sos una cristiana real en la universidad. No, Y yo siendo cero real. no, yo ríe y todo así.
¿Y yo qué? Y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta que en mi pecado y en mi suciedad, Dios no se había ido. Tremendos. Aunque yo no lo quería escuchar, Él guardaba silencio y seguía mis pasos. Y lo que yo siento es que en ese momento Él repetía una y otra vez como si fuera un cassette las oraciones que yo había hecho a Él. O sea, así yo no orara en ese instante, yo veía como Dios iba reproduciendo en el cielo las oraciones que yo ya había hecho, porque Él ya me había prometido y yo ya era de Él, así yo me prostituyera. ¿Sí? Entonces, al ser suya, su amor me cubrió de tal manera que no me dejó ir cuando yo me quería ir. Entonces, ese fue el acto de amor más grande y yo lo veía representado en pequeñas cosas. Entonces, yo iba en este caminar porque cuando yo me encuentro con José, escucho una vez más la voz de Dios que me dice, lo vas a dejar perder. Tú sabes cuál es la responsabilidad que tienes. ¿Lo vas a dejar perder? Y yo, pues no, pues no, no lo voy a dejar perder. Y entonces yo empiezo a evangelizarlo a él, a su hermano también, gracias a Dios, ya llegó. En la universidad empiezo mi primer grupo conexión con 5 personas, eh, estando yo en pecado. En pecado. Y yo iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía, pero yo decía, ese lo vas a dejar perder, a mí no se me salía de la cabeza, ¿sí? Entonces empiezo yo a caminar en esa tibieza, ¿no? Porque uno camina tibio. Entonces empiezo a caminar en esa tibieza, ya me vuelvo novia de José porque no era novia, estábamos solo como saliendo. José tenía novia, yo me metí con él teniendo novia. Ok, Sí, ya o sea, comenzaste. esa el cat. Y ahora soy la esposa. En- metas. No me- Entonces, Corte. ajá, aquí ya, claro. No, vámonos. Entonces, él termina ya con su novia, pues era una hilacha de relación también, eso ahí ya no había mayor cosa, pobrecito, pero ya no había mayor cosa, entonces él empieza su relación conmigo, pero claro, yo me enamoro de él. Entonces, claro, todo mi ser, todo lo que yo soy se despertó y dijo, Luisa, ¡wow! Para el mundo, dale, sí, Porque hasta ahí José pues no estaba convertido. exacto, José no estaba convertido, pero aún así José era una persona muy sana, que a quien se lo llevaba a la rumba era yo. Entonces, O sea, la cristiana. Carlos. Una pregunta. Sí, producción. O sea, cuando él llegó a tu vida por primera vez, él ni siquiera te pareció lindo, nada. O sea, ahí cuando Obvio, es divino. Sí. Es un tesoro. Saliendo. Obvio, a mí me pareció divino, pero pues tenía novia y uno, pues ahí medio respetando, ¿no? Ahí medio respetando. Yo vi esa ardilla que iba a estar respetando yo. Entonces, no, a mí me parecía muy lindo y todo el cuento y yo empecé a charlar con él, pero también lo vi muy perdido en su vida y en su vida emocional y yo dije, no, esto no es lo que yo quiero, pero yo vi futuro, ¿sí me entiendes? O sea, yo me proyecté. Ok. Mujeres, hay que proyectarse, ¿ok? Entonces, quizás no lo es ahora, pero más adelante quizás sí. Entonces, proyectense, ¿sí? No siempre todo está listo. Entonces, claro, cuando yo empiezo ya mi relación con él, empieza todo este desenfreno, ¿sí? Creo que esta es la primera vez que cuento esto en público, como este desenfreno, y Dios seguía ahí. Tremendo. Y me acuerdo mucho una vez que estábamos los dos en un lugar y yo escucho nuevamente la voz de Dios que me dice, tú vas a ser su ayuda idónea. Y yo le respondo, pero por ahora, sí, porque mi idea no era tener una vida con él. Todo el momento. Exacto, yo estaba viendo el momento y por ahora sí, yo lo ayudo, pero para Dios no es un por ahora, ¿sí? Entonces, Sabías que ese era tu hombre. Wow. exacto, exacto. Entonces, nosotros empezamos a ya como una relación muy formal. Fuimos muy rápido, yo creo que eso también. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, a ver, José tenía 19, 21 años. Tenía 21 años, ¿sí? O 20. No, sí, 21, 21. Ok. 21 porque él acaba de cumplir los 19, es menor que yo. Entonces, O sea, eso de mi amiga. ajá, exacto. Entonces empezamos como con todo esto, pero yo me empecé a sentir mal. Después de mucho tiempo ¿Cuántos años llevabas así en tibieza? en tibieza,
No, pues lo que llevaba en la universidad, yo ya estaba como en sexto semestre, imagínate. Como 3 años ahí, Ajá, normal, porque a uno el pecado se le vuelve costumbre. te estaban aprovechando de la gracia. Mira, ya llega un momento, no, y no solo de la gracia, de la misericordia, todo lo que ves que pasa, todo lo que es Dios. Dios pudo haber mandado una bola de fuego y quemarme, habría sido mucho más sencillo, ¿no? Pero ya, yo lo habría hecho conmigo, pero llega ese momento en donde yo me empiezo a sentir culpable y yo digo, aquí hay algo mal, ¿no? O sea, yo estoy haciendo las cosas mal. Cuando eso él ya había tomado la decisión de volverse cristiano. Yo no me volví novia de él hasta que él no se convirtió. Ok. O sea, yugo desigual, no. Ah, no, pues tampoco, ¿no? No vamos a ese fondo ya. Entonces, pero yo empiezo a ver que en mi vida he estado en el fondo. He estado bajo la mirada de otros, he estado queriendo complacer a los demás, he estado lejos de Dios. Y yo digo, uy, me alejé de Dios. O sea, ese momento fue crucial en mi vida porque, eh, miren, yo creo que si no hay un desenfreno sexual en mi vida, yo no vuelvo a Dios. Y yo no quiero decir que eso sea la solución, pero para mí lo fue porque ya mi cuerpo estaba metido en el asunto y yo dije, estoy en el fondo, ¿sí? O sea, ya estoy en el fondo, o sea, yo ya no me estaba prostituyendo solo emocionalmente, sino físicamente también, ¿sí? Entonces, así no fuera con 1000 hombres, pero yo no le estaba dando el valor y la importancia al hombre que yo amaba. Wow. Porque a veces somos, ay, no, los hombres tienen que darnos a nosotras la importancia, pero ¿y uno? ¿Sí? O sea, yo tampoco le estaba dando a él el lugar que él merecía. Entonces, iniciamos ese proceso de yo decirle, hey, estamos pecando. Y él no entendía porque él había llegado a la iglesia recién, ¿no? Él no Claro. entendía que la fornicación es un pecado y me tocó explicarle en que hay cosas reservadas para Dios y que si uno no obedece esa reserva, uno está cayendo en pecado y una de esas reservas es esperar a las relaciones sexuales hasta el matrimonio. Y Dios me envió un hombre maravilloso porque cualquier otro hombre habría dicho, ay, no, qué pereza, chao. Él no. O sea, él persistió. Y yo creo que por eso José se encontró realmente con Dios, porque él persistió, o sea, él no se dio por vencido. Entonces empezamos con ese proceso que es muy difícil. Si ustedes pueden evitar caer, eviten caer, por favor. Evítenlo, porque una vez uno adentro, eso es muy difícil, ¿sí? Es muy complicado. Entonces empezamos ese proceso como de dejar atrás, nuestros líderes nos acompañaron y llegó la pandemia. Oh, bendita pandemia nos salvó. Entonces, Ok, ok, súper. sí, porque nos separó, ¿no? Nos distanció, entonces digamos que llegó la pandemia, mucho tiempo separados, pero aprendimos a relacionarnos a distancia y fue muy lindo, nos conocimos más, o sea, entendimos que una relación no es solamente conocer la parte sexual, sino muchas otras áreas. Eh, yo ya Yo en ese momento yo me empecé a enfermar, ¿sí? Estaba recién operada de la vesícula porque me salieron cálculos y no solo me enfermé y me tocó quedarme encerrada, sino que llegó el paro nacional y al llegar el paro nacional vuelve la depresión a mi vida. La decisión de cuando tenía 12, 13. Exacto. Entonces regresa ese monstruo, porque eso es un monstruo, regresa como un oleaje de violencia, porque eso era lo que estaban viviendo las calles de Cali. Sí, era un oleaje de violencia y tú entrabas a Instagram y hacías scroll y dale, 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 y era gente matando gente, o el policía matando el uno matando al policía, y eran los videos así crudos, los envíos, de ver pues toda esa ola de violencia, la gente destruyendo las calles, eh, la ciudad que uno tanto ama, pues donde no podía salir ni nada. Yo estaba lista para salir según yo a marchar, mentira que me dio COVID, ¿sí? O sea, todo se juntó y yo caí en el hoyo de la desesperación. Y ese hoyo de la desesperación era el que yo necesitaba, porque en el hoyo de la desesperación fue que Dios me vuelve a encontrar otra vez y yo me dejo encontrar, porque sin hoyo de la desesperación uno no se deja encontrar. Entonces, eran días sin dormir, sin comer, sin nada, y llega un día mi mamá, y perdóname Ana, y me cogí así, ¡Vea, qué le pasa! Mi mamá ya estaba desesperada, no más, te vas a levantar, te vas a bañar, no más. Mi mamá es, Dios mío, mi mamá es un pan, o sea, es un pan dulce, ella es un dulcecito de guayaba, ella
súper, súper tierna. No, ese día no estaba tierna, ese día estaba violenta porque los cielos del reino de los cielos es lo violento y los violentos lo arrebatan. Ese día ya dijo, no, yo no voy a dejar perder a mi hija, no voy a dejar a mi hija caer otra vez en esto, porque te estoy hablando de una mujer que cuando yo tenía 13 años dejó de trabajar en la calle y se vino a trabajar a casa porque tenía miedo que yo me matara. Entonces para ella esto era traumático. No, te vas a bañar, me paró de la cama y mi mamá es chiquita y yo voy grandota. Entonces me agarró, me bañó, o sea, me dijo, no más, vas a comer, me metía la sopa así en cucharadas a la boca. Y yo digo, Romántico. y yo digo, Dios, esto fue Dios. Okay. Y en ese momento empezaron a salir las cuerdas de amor de Dios y esas cuerdas de amor vinieron en forma de mis amigos. Entonces, habíamos hecho un grupo por WhatsApp eh, y ese grupito por WhatsApp nos hablábamos pues de todo lo que estaba pasando y preguntándonos cuál sería la solución, o sea, cuál sería nuestra manera de resistir ante lo que estaba sucediendo porque no podíamos salir de casa. Y les dije, no, pues hagamos una reunión en Zoom y oramos. Eran amigos No, de la de iglesia. la iglesia. Ok. Incluyendo ya las personas de la universidad que yo ya había traído, ajá, exacto, del grupo de conexión. Y vienen estos chicos, nos reunimos a orar y ahí está mi segundo encuentro con Dios. Virtual, en mi casa, encerrada, en un paro nacional. Empezamos, yo cada que hablo de esto y empezamos ese remanente, porque eso era un remanente, un grupo pequeño, a orar, a orar, a orar, a entregar a Dios todo lo que nos estaba sucediendo. Pasaba la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana y nosotros seguíamos despiertos orando. Tremendo. Desde las 7 de la noche. Al otro día, Dios me está diciendo que para esta persona es tal. Y entonces teníamos el grupo de WhatsApp. Entonces uno empezaba a dar una palabra profética y el otro se la completaba en el siguiente mensaje para la otra persona que iba a contestar y tenía una palabra profética. Entonces fue un avivamiento. O sea, fue un avivamiento en casa. Entonces nosotros era remolineando a las 3 de la mañana, cada uno en su casa conectados por Zoom. Tenemos las fotos y son increíbles. Celebrábamos los cumpleaños y nos disfrazábamos. O sea, Dios mandó sus cuerdas de amor en forma de personas y a ese grupo nosotros le pusimos Lev, ¿sí? Entonces, Lev significa corazón en hebreo. Y es que nosotros no queríamos nuestro corazón, sino el corazón de Dios en nuestro corazón. Y empieza ahí un proceso y el Señor empieza, igual en todos los grupos hay problemas y cosas, y bueno, sí, el grupo se desbarató y se volvió a juntar varias veces, pero si se volvió a juntar era porque Dios tenía algo con eso. Y un día me dicen, no, es que tú eres la líder. Y yo, ¿cuál líder de qué? ¿De qué están hablando? ¿Qué problema, no? Y yo, ¿de qué están hablando? ¿Cuál líder? Y yo destrozada. O sea, yo empiezas. Y yo, no, Lisa, tú eres la líder. Y yo, bueno, está bien. Nada, pues, y seguimos en nuestras oraciones. Ya logramos salir de pandemia. Fue hermoso. O problema, me reencontré con mi amor, ¿sí? Tuve un susto de embarazo. Recién salimos de pandemia, tuve que hablar con mi mamá a decirle estoy asustada, creo que estoy en embarazo. Eh, y les cuento eso porque es que ese día, o sea, mi mamá en su humanidad hubiera reaccionado como una loca. O sea, yo creo que ella veo y como así, sí, ¿qué te pasa? Mira lo que estás haciendo. Y me miró a los ojos y yo sentí que ahí sentada conmigo no estaba mi mamá. O sea, estaba Dios Padre mirándome y me decía, mi niña, todo va a estar bien. Yo te voy a apoyar, yo estoy contigo, yo te amo, tú eres mi hija y como mi hija, eh, no voy a permitir que nada pase, tranquila, tranquila, ¿sí? Entonces, en ese momento yo sentí, yo sentí a Dios abrazándome. Afortunadamente Dios no, pues digamos que no permitió eso, yo no quedé en embarazo. Después de ese susto yo dije, no más, sí, no más, no más, yo no quiero esto para mi futuro, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero
que mis hijos crezcan en una familia en donde ha reinado el pecado, sino al contrario, donde ha estado Dios, ¿sí? Donde Dios ha hecho su voluntad y yo ya no quiero más esto. Entonces yo tomo la decisión y al mismo tiempo José también ha hecho una oración y también toma la decisión. Entonces estamos juntos por 2 años más. En esos 2 años no vuelve a suceder absolutamente nada. ¿Cómo no? Sé, porque milagrosamente fue un milagro del Señor, porque Dios solo necesita corazones dispuestos, ¿sí? O sea, Dios solamente necesita un corazón que esté dispuesto. Entonces, em, en ese corazón dispuesto, Dios empieza a hacer su obra con nosotros. Ya regresamos de pandemia, ¿sí? Ya volvemos, eh, ya empezamos a asistir nuevamente a la iglesia, todos juntos, muy lindo. Seguimos con nuestras oraciones con el grupo, digamos que ya serios. Fueron gran parte de nuestro crecimiento personal y espiritual, los líderes de jóvenes de ese momento, ¿sí? Fueron unas personas maravillosas que Dios usó para levantarnos. Pero entre todas esas cosas, hay una persona que me marcó y es que cuando yo estaba en mi peor momento, mi pastor, el pastor de mi iglesia, estaba muy enfermo. Y un día me llama a hablar en su oficina cuando no estaba yendo a la iglesia. Y me dice en la cara que yo estoy en un momento de rebeldía, porque él me ha querido siempre como una hija y yo a él como un papá. Y, y me dice que yo estoy en un momento de rebeldía y que es tiempo de volver a Dios. Y eso me marcó, me cambió la forma de verlo todo. Eso fue antes de pandemia, ya después de pandemia, digamos que yo ya empiezo a caminar nuevamente con Dios. Y paso de ser una prostituta a una redimida, ¿sí? Entonces yo empiezo a ver el amor de Dios a través de estos muchachos, ¿sí? Empiezo a ver la voz de Dios a través de todos ellos. Y empezamos a crecer y hemos crecido tanto que ya hoy en día somos el ministerio de jóvenes de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, les fueron las cuerdas de amor de mi vida. Y yo hoy los veo y digo, Dios, o sea, sin ellos yo me habría muerto, ¿sí? O sea, sin ti a través de ellos, yo no tendría vida, ¿sí? Porque ese era el camino que yo había elegido tomar, un camino de muerte, ¿sí? Un camino de desolación, de tristeza, de soledad, y Dios me trae un grupo entero, ¿no? A abrazarme en nuestras dificultades, en nuestras imperfecciones, y a decir, bueno, somos hijos de Dios, no somos perfectos, pero estamos dispuestos. Y hemos tenido unos encuentros con Dios hermosos, maravillosos, o sea, han sido unos encuentros con Dios. Mi casa se volvió eh, el lugar de encuentro con Dios, o sea, Casa Cristiana Internacional ha sido para mí el lugar donde si un día mis alas fueron cortadas, ellos se encargaron de rearmarlas y de hacerlas otra vez. Hoy han depositado su confianza en mí. Algunos me dicen pastora, que todavía es difícil como asimilarlo, pero, pero han depositado su confianza en mí y esas alas han vuelto a crecer. Esas alas han vuelto a crecer y ahora son unas alas muy hermosas. Le agradezco mucho a mi casa, agradezco a Lev inmensamente cada día que crece porque veo el corazón de Dios en cada uno de esos muchachos. Agradezco a mi esposo por haber llegado porque creo que él fue instrumento de Dios para traerme de vuelta con ese reto que Dios me pone, ¿no? Agradezco no tener una historia perfecta y agradezco poderla contar, o sea, poder decirle a todos los muchachos que ven aquí o que lo van a ver en algún momento, que Dios no exige historias perfectas, al contrario, Dios quiere historias imperfectas y que sería un hipócrita al pararme aquí y decirles, no, miren, nosotros fue perfecto, nunca nos llegamos el uno al otro, porque no, y yo le decía a Dios que yo no quería hacer eso, que yo quería ser una persona que fuera abierta con su historia y que pudiera decir, yo caí, yo me prostituí, yo dejé a Dios de lado, pero ese Dios fiel un día decidió levantarme, abrazarme, limpiarme, y como al hijo pródigo me devolvió vestido, calzado, anillo, ¿sí? Y me devolvió como su hija. Y hoy su hija está de pie gracias
a que un padre amoroso nunca se rindió y que ese amor que parecía insostenible, eh, como el de Oseas, que parecía que ya nadie lo podía sostener, solo uno logró sostenerlo y ese fue Dios. Entonces, esa es mi historia de imperfecciones, pero es una historia llena de Dios y pues si puedo seguirla contando hasta el día en que me muera, lo seguiría así. Wow, Lu, de verdad que muchísimas gracias por haber sido tan genuina al contar tu historia, por haber sido tan abierta, porque muchas veces ponemos tantas máscaras y tantas cosas en medio, como tú lo decías, no es que mi historia es perfecta, pero qué lindo poder abrirse y decir, no, no es así. Y yo invité a Luisa porque conozco su ministerio, conozco a Lev, conozco a este grupo de jóvenes y me parece maravilloso como Dios la usa, como los usa como matrimonio, que ya prometo que vamos a invitar a José. O sea, José acepta, por favor, que de ya, ¿no? Pero sí. Pero, pero realmente conocer la historia que hay detrás de esto es muy valioso y ver que lo que tú decías, o sea, no se trata de las señales, no se trata de el propósito, se trata es de estar cerca a Dios con un corazón, son un corazón, nena. Así que creo que es muy lindo hoy poder ser testigos de las alas tan hermosas que tú dices que Dios había permitido que volvieran a crecer. Qué lindo poder estar acá para decir, somos testigos de que Dios ha vuelto a poner esas alas tan lindas que ahora te permiten volar y quién sabe a dónde más te quiera llevar vivos con eso tan hermoso. Sí, es preciosa, muchas gracias. Gracias por la invitación a todas. Y bueno, espero que mi historia pueda motivar a personas que se han alejado en algún momento a volver a los pies de Dios, que entendamos que Dios es un Dios fiel, Él nunca se ha ido, nunca se ha apartado, a pesar de lo que nosotros podamos hacer. Y siempre va a haber una restitución para nosotros como hijos y también para los que no lo son, Así es. A los que estamos, hemos estado, los que llegarán. los que llegaron. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. De verdad que una historia que valió completamente la pena quedarse. Estén súper pendientes porque como ya lo han venido viendo, hay testimonios, hay reflexiones en este canal que le ayudan a tu crecimiento espiritual, a ese deseo que vos tenés de acercarte más a Dios. Escuchar esto, créeme que te ayuda a esparcir, a abrir tu mente, a poder conectarte más con Dios. Así que muchas gracias. Recuerda seguirnos en Instagram y en TikTok para que no te pierdas de nada de lo que somos como HS y súper pendientes que vienen muchas cosas. Chao.